Existe un terrible peligro en ser más perspicaz que los demás, el de volverse loco. Esta frase, aunque quizás sea una paráfrasis concisa del pensamiento del filósofo, capta la esencia de uno de sus temas más centrales, la tensión angustiosa entre el individuo singular y la multitud. Sentirse viendo algo que nadie más ve no es una mera impresión pasajera, sino el síntoma de una dislocación fundamental, una fractura entre la percepción interna y la realidad consensual. Para Kierkegaard, esta experiencia no es un delirio, sino un atisbo de la verdad de la existencia, una verdad que la sociedad, en su incesante búsqueda de conformidad y tranquilidad, se esfuerza por ocultar. La locura mencionada aquí no es necesariamente una patología clínica, sino más bien el estado de profunda alienación existencial que se impone a quienes se atreven a liberarse de la ceguera colectiva. En un mundo donde la verdad suele ser decidida por la mayoría, la percepción solitaria de la realidad subyacente se convierte en una carga. El individuo perspicaz, el visionario, ve los mecanismos tras el escenario social, las convenciones arbitrarias, la falta de pasión y la evasión de responsabilidades que caracterizan lo que Kierkegaard llamaría la época actual. Esta es la era del público, una entidad abstracta y anónima que nivela todo y a todos, sofocando la excelencia y la autenticidad bajo el peso de la opinión impersonal. Vivir bajo esta mirada es sentirse como un actor que ha olvidado sus diálogos en una obra que todos los demás parecen saberse de memoria, cuando, de hecho, es el único que se ha dado cuenta de que el guión no tiene sentido. La soledad de este individuo es abismal. No solo está solo, sino también fundamentalmente incomprendido, pues su lenguaje, el de la pasión, la responsabilidad individual y la búsqueda de la verdad interior, es un dialecto extraño para la multitud. Este viaje hacia el interior, lejos del rebaño, está marcado por la angustia. Kierkegaard describe la angustia no como un simple miedo a algo específico, sino como el vértigo de la libertad. Es la conciencia paralizante de que somos radicalmente libres para elegir nuestro propio camino, para definir nuestro propio ser, sin garantías ni redes de seguridad. El rebaño, la multitud, ofrece un antídoto contra este vértigo, un conjunto de verdades preestablecidas, roles sociales definidos y un sentido de pertenencia que alivia la carga de la elección individual. El visionario, sin embargo, rechaza esta comodidad. Mira fijamente al abismo de la libertad y, en lugar de retroceder, la reconoce como la condición fundamental de la existencia humana. Esta valentía para afrontar la propia libertad es lo que lo hace más perceptivo, pero también es lo que lo aísla. La sociedad, estructurada para evitar esta angustia a toda costa, etiqueta esta actitud como mórbida, antisocial o, en última instancia, demente. La trampa, por lo tanto, es doble. El individuo no solo sufre el peso de su propia claridad y libertad, sino que también se enfrenta a la condena y el ostracismo de un mundo que prefiere la seguridad de la ilusión. Vivir con esta profundidad sin perder el rumbo es el desafío existencial por excelencia. La respuesta de Kierkegaard no es intentar convencer a la multitud ni buscar la validación externa, pues eso sería traicionar el propio descubrimiento. Al contrario, la solución reside en ahondar aún más en la propia subjetividad. Aquí reside la esencia de su filosofía. La verdad es subjetividad. Esto no significa que la verdad sea mera opinión o capricho. Significa que las verdades más importantes de la vida, las éticas y religiosas, no pueden comprenderse objetiva e imparcialmente, como si fueran hechos científicos. Deben ser apropiadas por la pasión de la interioridad. La verdad no es algo que uno tiene, sino algo que uno es y vive. Mientras que la mayoría se preocupa por el qué, lo socialmente aceptable, lo lógico, lo seguro, el individuo auténtico se centra en el cómo. Cómo vivir con pasión, cómo elegir con convicción absoluta, cómo conectar con lo absoluto. Este cambio de enfoque es lo que permite al distinto encontrar un terreno firme, no en el consenso del mundo exterior, sino en la intensidad de su vida interior. Aprende a navegar por la existencia no con un mapa proporcionado por otros, sino con una brújula interna calibrada por su propia pasión y compromiso. La locura, en este contexto, se convierte casi en una insignia de honor, una señal de que se ha negado a participar en la locura mayor y más oculta del conformismo. El peligro es real, pues la línea entre la profunda cordura existencial y la desesperación paralizante es tenue.
Sin embargo, para Kierkegaard, el mayor peligro de todos no es arriesgarse a parecer loco, sino vivir toda la vida sin arriesgarse jamás a ser verdaderamente uno mismo. Vivir auténticamente, por lo tanto, no es una promesa de felicidad, sino un llamado a la valentía de ser un individuo singular frente al peso infinito y aplastante de la multitud. Para Søren Kierkegaard, la gran tragedia de la modernidad no es el mal explícito, sino la pérdida del individuo en la masa anónima, un ahogamiento silencioso en el océano del conformismo. La mayoría de la gente, argumentaba, vive en lo que él llamaba la etapa estética de la existencia. Este término, sin embargo, no se refiere simplemente a la apreciación de la belleza, sino a una orientación vital completamente gobernada por los sentidos, la inmediatez y la búsqueda incesante de evitar el aburrimiento. El hombre estético es un maestro de la distracción. Su vida es una serie de momentos inconexos, un collage de placeres fugaces y experiencias superficiales, cuidadosamente elaborado para llenar cada segundo y así amortiguar el eco aterrador del vacío interior. Vive fuera, para el exterior. Su identidad es un reflejo de las opiniones ajenas, las tendencias de moda y las expectativas sociales. Es un personaje de una obra cuyo guión fue escrito por la masa, y su mayor temor es el silencio, pues en el silencio podría, por un instante, encontrarse consigo mismo, una criatura de infinita libertad y por lo tanto de una responsabilidad abrumadora. Esta vida, aunque parezca vibrante y plena, es, en esencia, una huida desesperada. Es un intento de escapar de la tarea fundamental del ser humano, convertirse en uno mismo. Sin embargo, el proyecto estético está condenado al fracaso, pues se basa en la finitud. El placer es efímero, la novedad envejece y el aburrimiento, el gran enemigo, siempre regresa, más voraz que antes. Es en este punto de quiebre, en la desesperación que surge de la repetición vacía, que algunos individuos comienzan a despertar. Quienes se atreven a dejar de correr, quienes permiten que el silencio se instale, comienzan a mirar hacia adentro y en consecuencia ven el mundo de otra manera, perciben las grietas en la brillante fachada de la realidad social, las promesas de felicidad perpetua a través del consumo, el estatus y la aprobación social se revelan como cebo en una trampa, comprenden que la búsqueda incesante de seguridad y comodidad es, de hecho, la construcción de una prisión dorada. Es la comprensión de que la libertad, tan celebrada en teoría, es en la práctica una fuente de profunda angustia. Kierkegaard describe esta angustia como el vértigo de la libertad. Es la sensación que se tiene al contemplar un abismo, no un precipicio, sino el abismo de las propias posibilidades. La conciencia de que nada está predeterminado, de que cada elección moldea el yo y de que no hay manual de instrucciones ni garantía externa es paralizante. Este vértigo es precisamente el precio de la profundidad. En el momento en que el individuo toma conciencia de esta libertad radical, pierde el falso equilibrio que le proporcionaba el conformismo. La vida estética, con sus reglas implícitas y caminos preestablecidos, ofrecía una base, un fundamento. Era una base ilusoria, arenas movedizas disfrazadas de roca, pero proporcionaba una sensación de seguridad. Al despertar, esta base se desmorona. El individuo se encuentra ahora como un equilibrista, suspendido sobre la nada. Cada paso es una elección, cada movimiento carga un peso existencial, y la caída, un retorno a la desesperación o la rendición al absurdo, es una posibilidad constante y real. La multitud, permaneciendo en el suelo, mira al equilibrista con una mezcla de desprecio, lástima e incomprensión. ¿Por qué arriesga tanto?, preguntan. ¿Por qué no baja y se queda aquí con nosotros, a salvo y seguro? No comprenden que lo que llaman seguro es, para el individuo despierto, su propia ruina, la muerte del espíritu. Prefieren la certeza de una vida no vivida a la arriesgada incertidumbre de una vida auténtica. Para Kierkegaard, la autenticidad no es un estado al que se llega, sino un continuo equilibrio. Es la valentía de permanecer en la cuerda floja, de abrazar el vértigo, de hacer de la propia angustia la materia prima para la construcción del yo. El precio de la profundidad es la pérdida de la seguridad del rebaño, pero la recompensa es la posibilidad de, por primera vez, caminar con los propios pies. El viaje para alejarse de la superficialidad de la multitud es un paso esencial, pero para Kierkegaard es solo el comienzo de un viaje mucho más peligroso. La profundidad, una vez descubierta, no es un refugio seguro, sino un océano vasto y traicionero. El individuo que se aleja de la mediocridad de lo colectivo y se vuelve hacia la riqueza de su propio interior, corre un riesgo sutil pero profundo, el de ahogarse en su propio abismo. Kierkegaard nos advierte del peligro de una vida demasiado internalizada. Un laberinto de espejos donde el individuo, fascinado por su propia complejidad y los infinitos matices de sus dilemas,
termina desconectándose de la tarea fundamental de la existencia: vivir. Construyen para sí mismos una prisión sin barrotes, forjada no con acero sino con la filigrana de la reflexión infinita. Su libertad, que los arrancó del conformismo, se convierte en su nueva jaula. Esta es la manifestación más peligrosa y sofisticada del esteta. Ya no es un cazador de placeres momentáneos y distracciones externas. En cambio, se ha convertido en un cazador de posibilidades internas, un coleccionista de estados de ánimo, un arquitecto de escenarios hipotéticos. Su incesante búsqueda de una profundidad cada vez mayor conduce, irónicamente, a una parálisis total. El individuo analiza cada aspecto de una decisión, reflexiona sobre las consecuencias de cada acción potencial, pondera las motivaciones tras sus propias motivaciones, pero nunca actúa. Vive perpetuamente en el umbral de la elección, en el vestíbulo de la vida, pero se niega a cruzar el umbral. El acto de elegir es aterrador, pues al elegir un camino aniquila todos los demás. Para el esteta reflexivo, la belleza reside en la potencialidad, no en la realidad. Vivir en el mundo de la posibilidad es permanecer en un estado de perfección teórica, libre de las imperfecciones, los compromisos y la irreversibilidad de la vida real. Ve cada matiz, cada contradicción, cada riesgo con una claridad paralizante. Esto lo lleva a un estado de inercia superior, una inmovilidad que incluso podría confundir con sabiduría o superioridad. Es el viajero que posee la colección de mapas más completa del mundo, que ha estudiado cada ruta, cada peligro, cada relieve con exquisito detalle, pero cuyos pies nunca han tocado el polvo del camino. Desde su habitación a oscuras, puede hablar con elocuencia sobre las maravillas y los terrores del viaje. Pero todo lo que realmente conoce es tinta sobre papel, no experiencia vivida. Su vida interior, en lugar de ser la fuente de su fuerza, se convierte en un sustituto de la vida misma. Ama la idea del amor, pero rehúye el compromiso de una relación verdadera. Admira el coraje, pero nunca se arriesga. Contempla la fe, pero nunca se atreve a dar el salto. En este sentido, la interioridad excesiva es la forma más ingeniosa de escapar de la libertad. La verdadera libertad, en la visión de Kierkegaard, no se manifiesta en la contemplación de infinitas opciones, sino en la pasión y el compromiso con una elección finita. No se trata solo de saber qué es correcto o de sentir profundamente, sino de tener la valentía de transformar este conocimiento y sentimiento en un acto concreto en el mundo. La acción es el crisol donde se forja el yo. Sin ella, el individuo permanece como un borrador, un potencial sin realizar. La advertencia de Kierkegaard es, por lo tanto, un bisturí afilado que corta nuestra complacencia intelectual, el conocimiento que no se materializa en la acción, la reflexión que no culmina en el compromiso. La profundidad que no nos devuelve al mundo no es más que una forma más elaborada y tortuosa de angustia. Es el zumbido incesante de la posibilidad en una vida desprovista de realidad. La adquisición de profundidad existencial conlleva casi invariablemente un alto coste social. Para Kierkegaard, en el momento en que un individuo se aparta conscientemente del ancho y bien pavimentado camino de la conformidad social, se convierte en un extraño en su propia tierra. El visionario, aquel que se niega a participar en la farsa de la vida superficial y se atreve a asomarse al abismo de la existencia, queda inmediatamente marcado por una barrera de aislamiento invisible pero impenetrable. Su lenguaje, forjado en el horno de la angustia y la reflexión interior, se convierte en un dialecto incomprensible para la multitud. Sus valores, centrados en la pasión, el compromiso y la infinita responsabilidad del yo, parecen absurdos o excesivos para un mundo que valora la comodidad, la moderación y la opinión pública. Existe un abismo insalvable entre sus preocupaciones y las del colectivo. Mientras la mayoría de la gente se afana en el flujo incesante de trivialidades, las últimas noticias, los chismes diarios, las fluctuaciones del mercado, los entretenimientos fugaces que sirven como anestésicos para el alma, quien ha presenciado la precariedad de la condición humana, siente la imperiosa necesidad de debatir el sentido de la vida, la naturaleza paradójica de la fe, el peso de la libertad y la responsabilidad inalienable de ser uno mismo. Esta desconexión fundamental no solo genera incomprensión, sino una profunda y a veces aplastante soledad existencial. Kierkegaard no teorizó sobre esta soledad desde una distancia segura, la experimentó de primera mano, visceralmente. Se posicionó como un crítico implacable del cristianismo establecido en su Dinamarca natal. Para él, la iglesia oficial se había convertido en una farsa monumental, una institución burocrática y social que domesticaba el cristianismo, transformando el paradójico y exigente fuego de la fe en un conjunto de doctrinas tibias y cómodas.
La cristiandad era un negocio, un club social, una convención cultural donde uno podía ser cristiano sin costo alguno, sin la infinita pasión y el riesgo del absurdo que exigía la verdadera fe. Al hacer esta crítica, Kierkegaard se posicionó como un individuo singular frente a la totalidad de su tiempo. Su voz, aunque de innegable poder filosófico y literario, fue recibida con escarnio, ridículo y odio. Fue caricaturizado sin piedad en la prensa satírica, retratado como una figura grotesca y arrogante. El mundo no solo lo ignoró, intentó activamente silenciarlo mediante el desprecio. Lo que esta experiencia enseña y lo que Kierkegaard eleva a la categoría de principio filosófico es que la soledad no es un mero efecto secundario de la búsqueda de la autenticidad, es el verdadero campo de pruebas, es en el silencio del aislamiento, lejos del aplauso y la validación de la multitud, donde se pone a prueba la verdadera convicción de un individuo. Es fácil aferrarse a una creencia cuando todos a tu alrededor la comparten. Sin embargo, la verdadera fuerza reside en aferrarse a esa creencia cuando estás completamente solo, cuando todo el mundo parece gritar que estás equivocado, o, peor aún, que estás loco. La tentación de suavizar el mensaje, de buscar un punto medio, de ser comprendido y aceptado por la multitud, es inmensa. Resistir esta tentación es el acto que define al caballero de la fe. Por lo tanto, la auténtica libertad para Kierkegaard nunca será popular. No puede producirse en masa ni venderse como un producto de consumo. Se requiere la valentía de ser quien eres en tu totalidad, incluso si el precio es la incomprensión, el ridículo y una soledad escalofriante. Esta soledad no es señal de que el camino esté equivocado, sino la confirmación de que finalmente has empezado a caminar por tu cuenta. En nuestra época, la libertad se celebra a menudo como un bien supremo, pero se concibe superficialmente, casi como un producto de desecho. Para Søren Kierkegaard, esta concepción moderna es una de las ilusiones más peligrosas. La libertad que la mayoría de la gente busca y celebra es una libertad horizontal, una expansión infinita de opciones dentro de una existencia sin examen. Es la libertad de elegir entre 500 canales de streaming, docenas de carreras preaprobadas y millones de destinos vacacionales exóticos. Esta proliferación de opciones crea un laberinto de trivialidades que nos mantiene constantemente ocupados y distraídos, dándonos una sensación de control y autonomía. Sin embargo, para Kierkegaard, esto es una farsa, una forma sofisticada de esclavitud. Es una estrategia para evitar el vértigo de la verdadera libertad, que es vertical. La libertad de elegirse a uno mismo, de crear un yo de la nada. La libertad que realmente importa no es elegir qué hacer en un momento dado, sino decidir quién ser en cada momento. La verdadera angustia surge precisamente cuando el individuo se enfrenta a la aterradora inmensidad de su propia libertad vertical. Cuando cesan las distracciones y se encuentra en silencio consigo mismo, se da cuenta de una terrible y magnífica verdad. No hay un yo predefinido, ni una esencia humana fija que dicte su camino. Son pura posibilidad. La libertad de ser quien uno quiera, de forjar sus propios valores, de construir su propia vida desde cero, es profundamente aterradora. Va inexorablemente acompañada de la responsabilidad total y absoluta por esa creación. Si soy yo quien elige, entonces no hay nadie a quien culpar. Ya no puedo escudarme en la excusa de mi educación, la sociedad, mi biología o mi destino. Cada acto, cada palabra, cada silencio es una pincelada en el autorretrato que es mi vida, y soy yo, y solo yo, quien sostiene la pincelada. Es esta percepción la que Kierkegaard llama el vértigo de la libertad. Es una sensación análoga a la de estar al borde de un precipicio. El miedo no es solo el de caer accidentalmente, sino la conciencia paralizante de que, en cualquier momento, soy libre de elegir saltar. La angustia no es el miedo a algo externo, sino el pavor a la posibilidad interna. Es la sensación de que tu vida no viene con un manual de instrucciones, de que no hay una autoridad suprema, ni un guión cósmico, ni una guía que te diga qué hacer. Estás radicalmente solo con tu libertad. Para quien despierta a esta verdad, la existencia deja de ser un paseo y se convierte en una cuerda floja. Cada elección es un paso decisivo hacia un futuro incierto, y la negativa a elegir, el intento de permanecer atrapado en la inercia, es, en sí misma, una elección con consecuencias devastadoras, la renuncia a la propia libertad, el suicidio del espíritu. Contrariamente a toda la psicología moderna que busca eliminar la ansiedad como patología, Kierkegaard nos enseña a venerarla. La angustia no es signo de debilidad, inadaptación ni enfermedad.
Al contrario, es la señal más segura de que vamos por buen camino. Es prueba irrefutable de que estamos espiritualmente vivos, de que afrontamos la condición humana en su desnudez, sin los velos protectores del conformismo y el autoengaño. Sentir el vértigo de la libertad significa estar al borde del precipicio de lo posible, comprometido con la tarea más importante que un ser humano puede emprender, la de convertirse en individuo. La ausencia de angustia, de hecho, sería el síntoma alarmante de una vida no vivida, de un espíritu dormido en la comodidad adormecedora del rebaño. El viaje hacia la profundidad existencial está plagado de paradojas, y quizás la más peligrosa sea la que aguarda al viajero al final del camino. La claridad de visión y una mayor conciencia de las verdades de la existencia pueden, irónicamente, llevar al individuo a un estado de inacción y aislamiento aún más profundo que el conformismo que ha abandonado. Al ver con claridad las contradicciones del mundo, la hipocresía de las instituciones y el autoengaño que sustenta la vida de la mayoría, el visionario corre el riesgo de volverse demasiado crítico, transformando su recién descubierta verdad no en una herramienta de construcción, sino en un arma de destrucción. Sin darse cuenta, puede erigir su propia lucidez como un pedestal de juicio, desde el cual observa al resto de la humanidad con desprecio o compasión. Kierkegaard nos advierte del peligro de metamorfosearse en un profeta solitario, una figura trágica que proclama su verdad en un desierto de incredulidad, consumido por su propia rectitud, pero incapaz de encontrar el camino de regreso a la comunidad humana. El profeta solitario acaba siendo rehén de su propia claridad. Su capacidad de ver lo que otros no pueden, que debería ser la clave de su liberación, se convierte en los barrotes de su nueva celda. Esta visión superior lo embriaga, llevándolo a un sentimiento de alienación que puede manifestarse como arrogancia o desesperación paralizante. En ambos casos, el resultado es el mismo. Se vuelve amargado, cínico y cada vez más incapaz de conectar con la gente común en su finitud e imperfección. Olvida que la verdad más profunda de la existencia, la necesidad de elección, pasión y compromiso, se aplica tanto a él como a los demás. Su verdad, que podría haber sido un puente hacia una comprensión más profunda de la condición humana, se convierte en una barrera infranqueable para la comunicación. Cada conversación se convierte en un sermón, cada interacción en una prueba, y termina alejando a las mismas almas que quizás más necesitan una luz, no un foco acusador. La filosofía de Kierkegaard no es un llamado a la ceguera ni a abandonar la visión crítica. Al contrario, es un llamado a usar esta visión para algo más que la simple condena. Es un recordatorio de que la verdad para Kierkegaard no es un conjunto de proposiciones objetivas que uno posee, sino una realidad subjetiva que uno vive. La verdad es subjetividad. Esto significa que una verdad que solo sirve para aislar y juzgar aún no ha sido verdaderamente apropiada. Permanece en el nivel del intelecto, una posesión estéril. La verdad solo cobra sentido cuando se encarna en la vida, cuando se traduce en actos de valentía, compromiso y fundamentalmente, amor. El desafío final para el individuo despierto no es simplemente ver lo que otros no pueden ver, sino encontrar la manera de vivir esta verdad en el mundo, con los demás, sin perderse en el proceso. Se trata de aprender a caminar por la cuerda floja de la existencia sin desdeñar a quienes prefieren la seguridad del suelo. Es la difícil tarea de mantener la pasión infinita del compromiso interior mientras se realizan las tareas finitas de la vida diaria. Es, en resumen, el reto de transformar la verdad, de piedra de tropiezo, en piedra angular para una vida auténtica y conectada. Contrariamente a la interpretación superficial que ve su obra como una invitación a la desesperación o al aislamiento aristocrático, la filosofía de Søren Kierkegaard es, en esencia, un llamado radical a la posibilidad de una alegría profunda y duradera. Es un mapa hacia la autenticidad, y la autenticidad para él es el único camino hacia una felicidad que no sea una mera distracción pasajera. La solución al peligro de ver lo que otros no ven no es intentar forzarse a retroceder a la ceguera reconfortante de la multitud, un acto imposible, pues una vez que se abren los ojos a la verdad de la existencia, no se pueden volver a cerrar. La solución es encontrar un nuevo y dinámico tipo de equilibrio. Este no es el equilibrio estático del conformismo, sino la gracia de un equilibrista que aprende a vivir con el vértigo, a aceptar la angustia como su compañera inseparable y, sin embargo, a moverse con propósito y belleza. Este equilibrio se alcanza cuando el individuo asume plenamente su verdad subjetiva, abraza su angustia como el precio de la libertad y con esta conciencia decide apasionadamente vivir en el mundo. Esta decisión de vivir en el mundo es crucial.
No se trata de un rechazo ascético de la sociedad, sino de una reconfiguración fundamental de la relación con ella. El individuo auténtico no necesita convertirse en un ermitaño ni en un rebelde performativo. Kierkegaard nos presenta la figura del caballero de la fe, quien, para un observador externo, es indistinguible de un ciudadano común. Puede participar en las convenciones sociales, tener una familia, un trabajo, pagar sus impuestos y disfrutar de una comida. La diferencia es completamente interna. Hace todo esto con la plena conciencia de que estas cosas, su carrera, su estatus social, sus posesiones, no definen su existencia, son expresiones finitas de una vida, pero la fuente de su ser reside en su relación infinita con lo absoluto. Vive su vida interior con una pasión y una profundidad inimaginables para el hombre común, pero expresa esta profundidad en el mundo exterior con responsabilidad, cuidado y compasión. Ha aprendido el arte de vivir en lo finito mientras está anclado en lo infinito. El verdadero desafío, el punto de inflexión que hace posible esta vida, es encontrar la fe en medio de la angustia. Para Kierkegaard, la fe no tiene nada que ver con aceptar un conjunto de doctrinas, ni con una creencia ciega e incuestionable. La fe es un salto apasionado sobre el abismo de la razón, un acto de confianza en la incertidumbre radical de la vida. Es la convicción, sostenida contra toda evidencia y lógica, de que incluso sin un manual, sin garantías y ante el absurdo, la existencia individual tiene propósito y sentido. Es una relación puramente personal y paradójica con Dios. Este salto no elimina la angustia, la resignifica. La angustia deja de ser prueba del vacío y se convierte en el espacio donde la fe puede operar. Es en este punto que la felicidad se hace posible, pero es una felicidad completamente diferente a la que busca el mundo. No es la ausencia de problemas, dolor ni incertidumbre. Es más bien la capacidad de vivir con la verdad desnuda, de soportar el peso de la angustia y aún así encontrar una alegría inquebrantable. Es una alegría que no depende de las circunstancias externas, que no se puede dar ni quitar con la aprobación de la multitud. Es una alegría que brota de la fuente interior, de la profunda certeza de vivir la vida que uno fue llamado a vivir, con autenticidad, pasión y responsabilidad. Es la paz que se encuentra no al evitar la tormenta, sino al convertirse en el centro de calma dentro de ella. Es la libertad suprema, la libertad de ser verdaderamente uno mismo, y en ese acto, encontrar la felicidad. La filosofía de Søren Kierkegaard no es un sistema abstracto para admirar en un estante. Es un espejo implacable, pulido por la angustia y la pasión, que nos levanta obligándonos a confrontar las verdades más incómodas sobre nuestra propia libertad y nuestra responsabilidad inalienable. Mirarnos en este espejo es reconocer la arquitectura de nuestra propia evasión. Vivir en el mundo actual, quizás más que en la época de Kierkegaard, es sumergirse en una corriente que nos empuja hacia una ceguera voluntaria. Es una cultura que funciona como una gigantesca máquina que produce verdades prefabricadas, envasadas para un consumo rápido, lo que nos exime del duro trabajo de forjar las nuestras. La sociedad nos anima a escapar de la angustia de la elección, ofreciéndonos un festín infinito de distracciones para que nunca tengamos que sentarnos en silencio y enfrentarnos a la pregunta más aterradora y fundamental: ¿quién soy y cómo debo vivir? Nos sentimos seducidos a cambiar el vértigo de la libertad por la tranquilidad adormecedora del conformismo, a cambiar la pasión del individuo por la seguridad del rebaño. Si, a lo largo de esta exploración, sentiste la punzada del reconocimiento, si la descripción de la soledad del visionario resonó con tu propia sensación de desplazamiento, si la imagen de la parálisis de una vida interior excesivamente rica refleja tus propios laberintos de reflexión, o si la ansiedad de la libertad resuena con el temblor que sientes ante las encrucijadas de la vida, debes saber que este dolor no es un síntoma de que algo anda mal contigo. Todo lo contrario. Kierkegaard nos recuerda, con la fuerza de un trueno, que estos dolores son prueba irrefutable de que estás en el camino correcto. Son los dolores de un espíritu que se niega a permanecer dormido, los calambres de un alma que se ejercita por primera vez después de una larga atrofia. El verdadero peligro, la verdadera patología, no es sentir la angustia de ver lo que otros no pueden ver, sino alcanzar un estado de comodidad tan profundo que uno ya no ve nada. El peligro mortal es tener miedo de actuar según la propia visión, permitiendo que la claridad se convierta en cinismo y la profundidad en desesperación. Por lo tanto, la invitación final de Kierkegaard, que abarca siglos y nos llega con urgencia personal, es un llamado a la acción. Es una súplica para romper el hechizo de la reflexión interminable. No te pierdas tanto en la compleja belleza de tus propios mapas internos que olvides que su propósito es guiarte por el territorio real.
No te aísles en tu propio pedestal de verdad, mirando el mundo desde la distancia segura de quien ya lo entiende todo, pues la verdad no vivida es la más vacía de las mentiras. En cambio, la exhortación es a que des tu salto de fe. Este salto no es un acto de irracionalidad ciega, sino el acto supremo de la voluntad, el momento en que decides dejar de calcular probabilidades y empezar a vivir. Es el momento en que eliges un camino, un amor, un propósito, no porque estés seguro de que es el correcto, sino porque decides, con toda la pasión de tu ser, hacerlo bien mediante tu compromiso. Toma tus decisiones, por pequeñas que parezcan, con el peso de un alma en construcción. Acepta tu responsabilidad como el privilegio de ser el autor de tu propia historia, y vive tu vida con autenticidad, lo que significa vivir en sintonía con la verdad que se te revela en tus momentos de mayor claridad, sin importar cuánto te distancie esa verdad del mundo. Recuerda, el peligro de ser un visionario nunca residió en tu visión, sino en la parálisis que puede seguirla, en la incapacidad de convertir la luz interior en fuego en el mundo exterior. La libertad más grande y sublime no se encuentra en la ausencia de límites ni en la infinitud de opciones, sino en la valentía de elegir, de trazar una línea, de decir, esto es lo que soy y lo que defenderé. La pregunta que nos deja Kierkegaard no se responde con palabras, sino con una vida. La verdadera libertad comienza en el momento en que decides irrevocablemente vivir tu propia verdad.